solución práctica. Yo le quiero preguntar al doctor Soto, después de esa excelente revisión de esa gran cantidad de efectos malos que se le atribuyen ahora a los inhibidores de la bomba, que cuando salió al mercado y a los primeros años la considerábamos un medicamentos casi perfectos, con mínimos efectos secundarios. ¿Qué hacemos con los pacientes? Es decir, problemas comunes. El paciente que llega, se sienta enfrente de nosotros en el consultorio y tiene indicación para inhibidor de bomba. Si es una mujer posmenopáusica, le buscamos osteoporosis y entonces ya no le damos. Si es una persona con Helicobacter pylori o con alto riesgo de tener Helicobacter pylori, se lo buscamos y se lo erradicamos. ¿Qué hacemos cuando tenemos ya el paciente ahí delante? Problema común. Ahora denos soluciones prácticas. Yo creo que lo más importante es apegarnos a las guías establecidas. Si bien es cierto que los IVPs pueden producir efectos adversos severos, la gran mayoría de las veces no. Siguen siendo fármacos potentes, seguros. Y lo que comenta doctor Nogueira es cierto, el paciente llega y a veces abusamos, eso sí, del inicio del manejo. Yo creo que tenemos que identificar si es una enfermedad por reflujo, si tiene historia, esa paciente añosa con problemas menopáusicos, si tiene ya factores que pudieran condicionar alguna fractura per se, independientemente de que tome o no tome IVP. Pero la realidad es que tenemos que identificar, siempre tener un diagnóstico y dar un tratamiento específico y estarlo monitorizando de manera adecuada. La realidad es que en la institución esto no es tan práctico por el volumen que llegan y a veces se abusa del tiempo. De decirle, ¿sabes qué? Si le va bien, sígale igual, nos vemos en 4 meses y así sucesivamente. Sin darnos cuenta resulta que el enfermo lleva 2 años y prácticamente no se le ha reajustado su tratamiento. Yo creo que el apegarnos a la guía y el hacer el diagnóstico preciso nos va a ayudar de manera práctica a tratar este grupo de enfermos. El doctor Ballesteros tiene un muy breve comentario. El gran problema con esto es que, como tú bien dices, Mocho, son enfermos que por la multitud de patología que tienen, muchos de ellos reciben más inhibidores de bomba de protones que los que no están enfermos. Y en la medida que no haya estudios aleatorizados y a largo plazo, ninguno de estos efectos secundarios, excepto la nefritis, es algo que nos debe de inquietar. Y esta es una reacción alérgica. La infección por Clostridium, la osteoporosis, las fracturas, cuando se ajustan, no se digan los efectos no deseados con clopidogrel, cuando se ajustan a los factores de riesgo semejantes, no existen diferencias, aún con Clostridium difficile. Muchas gracias. A pesar de que tengo ahí unos reflectores que me hacen sentir en la Procuraduría, solo falta el Tehuacán en las narices, me parece ver a un personaje de la medicina mexicana parado ahí enfrente del primer micrófono. Me parece identificarlo por la parte superior de su anatomía, en donde se ve que a lo mejor es mi abuelito. ¿Es usted mi abuelito? Sí, señor. Ah, qué bárbaro. ¿Cómo lo identifico a pesar de que no veo nada? Por favor, su pregunta. Me llama la atención la preocupación que hay sobre el uso tan refinado que requerimos para el uso de inhibidores de bomba de protones. Pero bien se ve que ninguno de los ponentes ve televisión y los inhibidores de bomba de protones están sometidos a una publicidad en que ya todas las personas, todos los mexicanos están tomando inhibidores de bomba de protones en forma masiva, incontrolada, y que estos refinamientos escapan cuando la publicidad toma el problema en sus manos. Esto como comentario. Yo quería preguntarle al doctor Padilla, cuando menciona dentro del uso cotidiano del diagnóstico de Helicobacter pylori, la detección de anticuerpos. En los viejos tiempos, cuando teníamos estos procedimientos diagnósticos, dijimos que los anticuerpos los íbamos a dejar solamente para estudios epidemiológicos. Yo lo que quiero es que me enseñe los nuevos procedimientos inmunológicos
que están utilizando para detección de anticuerpos ya con fines diagnósticos, y si no les preocupa aquel viejo problema de la huella inmunológica que quedaba, que transformaba o le quitaba méritos a este procedimiento diagnóstico en la cotidianidad. No vino el doctor Padilla, pero su primo, el doctor Bosques, le va a contestar Bosques la pregunta. Padilla. No le digo Bosques. No, con mucho gusto. Lo que usted acaba de comentar al final sigue siendo una verdad absoluta. La prueba serológica no se modifica en el tiempo y pierde su utilidad en el propósito de ver si un paciente se curó. Y lo mencionamos en la charla, no debemos usar la prueba serológica para demostrar erradicación. Pero la prueba serológica validada a la cual hacen referencia estos trabajos y que fue lo que firmamos en el artículo, se hizo en el laboratorio a partir de cepas de Helicobacter, se macera la bacteria, se genera un ELISA en casa y no compramos el kit que venden comercialmente, sino que lo hicimos con las cepas que son prevalentes allí en el hospital de la universidad. Por eso nos dan estos resultados. Cuando hablan de pruebas serológicas validadas, es a lo que se refieren, doctor. Y sí tienen utilidad porque de esa manera lo que uno puede hacer es una prueba rápida, entre comillas, de laboratorio y hacer un diagnóstico. En costos son un poco menos caras que las pruebas de aliento y las pruebas de heces fecales. Si usted me pregunta cuál recomiendo yo, la prueba del aliento sería mi primera recomendación. Pero las pruebas serológicas que encargamos en los laboratorios comunes y corrientes, ¿tienen la misma sensibilidad y especificidad que la tuya? Seguramente no, Moncho. Eso se tiene que documentar. Ahí está el problema práctico y la solución no práctica. Identifíquese, porque como usted sí tiene en la cabeza, no sé quién es usted por culpa de la luz. Jaime Aguilera. Gracias, doctor Aguilera, adelante. Sí, un comentario con respecto a lo de la erradicación. En junio de este año, en la misma revista GOT, un coreano, que no me acuerdo su nombre, manda una carta al editor diciendo que puede ser muy prematuro hacer una afirmación que erradicar el Helicobacter pylori disminuye el riesgo de cáncer gástrico. Y revisan la referencia a la que ellos se basan y dicen que bueno, pues el número de pacientes no es suficiente para hacer esta conclusión. No ha habido respuesta de junio para acá en GOT de los autores. Es que ya no se reúnen en Maastricht, ahora se reúnen en Florencia, es diferente. Más allá de Maastricht, Jaime, hay estudios prospectivos y aleatorizados en China, hechos por el profesor Sung, en donde pacientes que no tienen metaplasia intestinal, que no tienen gastritis atrófica y que se les da tratamiento de erradicación del Helicobacter a 5 años no hacen cáncer gástrico, comparado con un 2% de pacientes con el mismo riesgo. O sea, sí hay evidencias sólidas. Lo importante es erradicar antes de que haya metaplasia intestinal. Cuando tienes metaplasia intestinal, ya no basta con erradicar el Helicobacter. Son pacientes que, como decía Angélica, hay que monitorear o hacer seguimiento endoscópico cuando existen otros factores de riesgo o cuando es extensa la metaplasia intestinal. Doctor Hernández. Sí, es lo que yo… ¿Me permite, doctor? Claro. Es lo que presentaba casi al final. Sí, cuando es un cambio inicial, una gastritis crónica en etapas iniciales, sí puede ser reversible. Cuando ya tenemos los cambios de metaplasia intestinal, los resultados son muy controversiales en cuanto a si erradicar puede revertir. Algunos trabajos, de hecho los chinos que comenta Arturo, sustentan que disminuye la densidad, sin embargo o la intensidad, sin embargo no revierte propiamente el cambio ya histológico que tiene el estómago. Doctor. Y abundando sobre lo mismo, y estoy de acuerdo, la carta que envían al GOT es una carta que reta el sustento de la recomendación de Maastricht, pero también hay otra evidencia, la del cáncer metácrono. Acuérdense de un trabajo firmado en el New England hace varios años, en donde un grupo de pacientes, también en el Oriente, que tenían cáncer gástrico, le hacen mucosectomía. A un grupo le erradican el Helicobacter y a otro lo dejan en placebo. Y los pacientes que recurrieron son los que tenían el Helicobacter. Al final, hay un subgrupo de personas que teniendo Helicobacter desarrollan lesiones neoplásicas o preneoplásicas y esos son los que ameritan tratarse. Y es difícil identificarlos. El meollo en todo este proceso es cómo encuentro al paciente que tiene el perfil de riesgo para cáncer gástrico. Esa es la pregunta.
Doctor Ballesteros, problema común, solución práctica. Cardiópata. Yo quisiera preguntarle a Paco, quien ha sido un promotor asiduo del test and treat, ¿no? del buscar y tratar, si después de y creo que lo más valioso de su presentación es este estudio en donde muestra cómo erradicar o no erradicar el Helicobacter no le da ninguna diferencia a los pacientes con dispepsia. Y no solamente están los 3 estudios prospectivos y aleatorizados que demuestran una muy discreta mejoría en algunos dispépticos, pero hay un estudio enorme danés que sigue a los pacientes 10 años, un grupo muy grande de pacientes, en donde no solamente no mejora la dispepsia, sino que tampoco mejora los días de incapacidad, el número de endoscopías que les tienen que hacer a los dispépticos, aun cuando hayan erradicado el Helicobacter. La pregunta es, ¿en dispepsia no ulcerosa hay que erradicar? Bueno, yo defendía, no defendía el concepto a ciegas, era la evidencia que existía. Por eso en mi presentación yo puse ¿qué tengo yo en México? Este trabajo que les acabo de mostrar no me permite la compañía que me patrocinó parte de la investigación todavía el poderlo publicar, Arturo. Lo que les acabo de mostrar esencialmente es, y realmente los síntomas, porque el concepto era erradicación en esa investigación, pero cuando yo agarro el subgrupo y me pongo a analizar los síntomas, erradicados y no erradicados tenían la misma evolución hacia la curación después de 3 meses. Y como fue cegado para el paciente y los investigadores, eso le da consistencia al estudio. La respuesta que yo tendría que dar hoy es, me parece que aquí en México, en este grupo de gente razonablemente joven, no tiene ningún sentido erradicar el Helicobacter en dispepsia no ulcerosa. Doctora Guerrero, Hernández Guerrero, ya estoy como el doctor de la prima también. También vino su prima. Bueno, yo creo que aquí es importante considerar que, o sea, no debemos irnos con el concepto de que todos los pacientes deben erradicarse, o sea, debemos estratificar y como lo comenta Pelayo en uno de sus editoriales del año pasado, en el que cuestiona también esto en su erradicación y el cáncer gástrico, es que realmente tenemos que ver paciente por paciente. O sea, si tenemos una lesión precursora, hablando de lo que yo comentaba, debemos estratificar estos grupos. Son pacientes que tienen una extensa enfermedad que traspasa o que pasa a las zonas transicionales, es decir, se va a diferentes segmentos del estómago y que además tiene factores genéticos asociados o historia, y tiene Helicobacter, entonces ese grupo debe ser erradicado. Pero no todos los pacientes que tienen gastritis atrófica, porque todos los pacientes con gastritis atrófica es lo más común que vemos en la mayoría de los estudios. Entonces, no todos ellos, si no tienen estos factores asociados, probablemente dentro del consenso que tenemos, pues no son candidatos a hacer una erradicación, sobre todo en nuestro país o en los países donde hay una alta prevalencia de Helicobacter pylori. Muy breve, doctor Bosques, porque hay una intervención del auditorio. Caballero. Sí, muy buenos días para Paco Bosques. Francisco, ahí en Ciudad Victoria me llegan muchos pacientes, en ocasiones ya multitratados de Helicobacter pylori. Lo trató el médico general y le dio un tratamiento triple, y va con otro y le vuelve a dar. Hace una serología, nuevamente le sale positivo y llega conmigo con 3, 4 serologías positivas. Doctor, tengo esto y voy a tener cáncer. ¿Qué hago? ¿Verdad? Ahora, mi pregunta para ti es, ¿yo qué hago? O sea, vuelvo a pedir serología, hago una determinación del aliento, hago una determinación in vitro para demostrar que sí lo tiene y qué le voy a dar. Claro. O sea, esa es mi pregunta concreta y al grano. Bien, el problema que tenemos ahí es de interpretación. La prueba serológica la tomaron para hacer diagnóstico y la siguen realizando para documentar curación y eso es un error porque no sirve para eso. Okay. En ese tipo de paciente, quitar todo el tratamiento, esperar un par de semanas, 4 semanas y hacer o una prueba de aliento o una prueba de heces fecales y documentar si el paciente está infectado. El otro problema que tenemos es la duración y el tipo de tratamientos que se están dando. Se hacen mezclas, se hacen formas que la gente por ahí no sé dónde documentó y lo prescribe. El paciente termina desarrollando resistencia. Lo correcto es hacer endoscopía, cultivo y pruebas de susceptibilidad. Sería lo ideal.
Si yo tengo un paciente multitratado contestando a la propuesta de Moncho que dice práctico, ¿qué hago práctico? Probablemente un tratamiento secuencial, un tratamiento cuádruple. Ok, gracias. Doctor Soto, problema práctico, problema común, solución práctica. El paciente tiene varios stents por insuficiencia coronaria y tiene que tomar aspirina y clopidogrel. Su cardiólogo ha leído las recomendaciones de la FDA y quiere que en lugar de tomar omeprazol o esomeprazol, tome pantoprazol. ¿Usted qué recomienda? Bueno, existe mucha controversia, pero indudablemente de los dos IVPs que tienen diferente vía del metabolismo, del citocromo P450, que es el que tiene el clopidogrel, puede ser el uso de pantoprazol y o rabeprazol. Esos son los únicos que tienen una vía alterna y que no compiten de manera directa y que tienen un margen de seguridad en ese sentido adecuado. Brevemente, doctor Ballesteros. Yo creo que existen 3 estudios clínicos prospectivos aleatorizados y cegados que muestran que ni omeprazol ni esomeprazol alteran la incidencia clínica de eventos significativos. Las elucubraciones referidas de estos estudios subrogados han generado todo este ruido, probablemente por intereses de la industria en nuevos antiagregantes plaquetarios. Pero el metabolismo de esomeprazol y omeprazol es en una porción del citocromo P450 y la mayoría del metabolismo activador de clopidogrel no solamente es en esa porción, sino en otra isoenzima que no está, con la que no compite esomeprazol y omeprazol. Y el hecho es que en estudios clínicos donde a la mitad de los enfermos que reciben o que tienen que tomar clopidogrel les dan esomeprazol y a la otra mitad no le dan esomeprazol, la frecuencia de infartos es exactamente la misma, la frecuencia de hemorragias es mucho mayor en los que no reciben esomeprazol. Se nos ha acabado el tiempo. Espero que la idea de los organizadores de que 4 problemas comunes tratados por expertos nos hayan dado soluciones prácticas. Gracias por su atención.